Hola, ¿cómo están? Yo les vengo a hablar sobre Hechos 27. Entonces, después de todo lo que pasa con Festo y con Agripa, Pablo es llevado ante Julio, quien es un centurión del batallón imperial. Entonces, ellos dos y otro grupo de presos empiezan su viaje a Roma. Entonces ahí cogen un barco que iba a hacer un recorrido por las provincias de Asia, pero ellos hacen una escala en Sidón. Ahí Julio deja que Pablo visite a sus amigos y que sus amigos sean quien lo atienda. Después de eso llegan a Mira, que queda en la provincia de Licia. Ahí toman un barco de Alejandría que iba para Italia. Pero con mucha dificultad llegan a Buenos Puertos, que es en la isla de Creta. Entonces, por esa demora, empieza a acercarse el invierno, entonces hay como un gran peligro en seguir el viaje precisamente por esto. Entonces Pablo le dice a Julio esa preocupación que tiene, pero Julio le dice que no, que realmente no le importa, que él prefiere seguir el consejo del dueño del barco y del timonel, entonces que van a seguir el viaje. Eso hacen, siguen su viaje, pero empieza a haber como varios vientos y llega un huracán. Entonces, obviamente, como no podían navegar en contra del huracán, lo que hacen es que bajan las velas y se dejan llevar por el viento. Ahí llegan a Cauda y ahí logran subir un barco salvavidas. Después siguen y al día siguiente la tormenta empeora y tienen que echar alguna parte de la carga del barco al mar para aligerar todo. Pero entonces ahí pierden la fe, obviamente, por todo lo que está pasando. Y ahí me quiero centrar un poco en los versículos del 21 al 25. Ahí estaban reunidos y Pablo les dice, primero obviamente les dice como, hey, me hubieran hecho caso. Después les dice que no se pongan tristes porque al fin y al cabo lo único que se va a perder es el barco. Entonces que no se preocupen. Y ahora les quiero leer los versículos del 23 al 25, que dice: Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: No tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Algo que me encanta como de esta parte que les acabo de leer es que se puede ver la confianza que Pablo tiene hacia Dios. A él Dios ya le dijo que se iban a salvar y él ya lo cree y él ya expresa eso a todos, les muestra eso y los anima con eso, diciéndoles eso, no le importa si para ellos no es importante lo que Dios le dijo, pero él demuestra que para él sí lo es y que para él ya, eso es todo. O sea, Dios le dijo que se iban a salvar, listo, Pablo está realizado, se van a salvar todos. Y es lo único que importa. Listo. Después de eso, pasan 2 semanas. Y están viajando por el mar Adriático. Y los marineros a medianoche ven tierra firme. Pero obviamente, como sabemos, medianoche es el punto más oscuro. Entonces ellos no pueden ver bien qué distancia está la tierra ni nada. Entonces empiezan a tener como ese miedo de estrellarse. Entonces lo que hacen es que echan al agua 4 anclas, pero igualmente ellos seguían con miedo, con mucho miedo. Entonces muchos de los marineros lo que hacen es saltar o intentar saltar al barco salvavidas, pero Pablo se da cuenta de lo que está pasando y le comenta al centurión. Y el centurión lo que hace es que le informa a unos soldados y ellos lo que hacen es que cortan las cuerdas del barco salvavidas y este barco se va. Después, a la madrugada, Pablo dice que propone un desayuno porque llevaban 14 días sin comer. Entonces Pablo lo propone y cuando todos están reunidos, les dice, les voy a leer el versículo 34. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza.
Listo. Entonces, algo de lo que me gusta este versículo es que se puede ver que a pesar de que han pasado 2 semanas desde que el ángel se le apareció a Pablo, Pablo sigue con esa fe y se la sigue transmitiendo a las personas que están en el barco. Y les recuerda obviamente como, hey, tienen que comer porque vamos a sobrevivir. Entonces no tiene sentido que no los mate la tormenta, pero que sí los mate la falta de comida. Seguimos. Después en el versículo 35, Pablo le da gracias a Dios. Listo. Después dice que al amanecer vieron la bahía y levantaron la vela y dejaron que el viento los empujara hasta la playa. Pero cuando llegan a la playa, el barco, la parte de adelante del barco queda atrapada entre la arena. Entonces, ¿qué pasa? Las olas le empiezan a pegar muy fuerte a la parte de atrás del barco y lo destrozan. Entonces, en ese momento, los soldados piensan que es necesario matar a todos los prisioneros para que no se escapen. El versículo 43 nos dice que Julio no quería que mataran a Pablo. Entonces él hace diferentes cosas, otras órdenes, para que no maten a Pablo. Ahí me quiero centrar un momento en este versículo y quiero resaltar como esa gracia que Dios le pone a Pablo delante de Julio, y esto hace que no maten a Pablo, porque lo hubieran podido matar simplemente para que no se escapara, pero por esa gracia que tenía que le puso Dios delante de Julio, no lo matan. Y si lo vemos al principio de la historia, esta gracia se puede ver, porque Julio tiene como un detalle con Pablo que pues a mí me parece que no es normal, como que estás prisionero y te digan, ay sí, ve a ver a tus amigos. Entonces acá otra vez a Pablo no lo matan y Pablo puede seguir con el propósito que Dios tenía, que es que Pablo llegue a Roma. Listo. Después de eso, como les dije, el centurión les da otras órdenes, no matan a ningún prisionero y al final todos llegan sanos y salvos a la playa. Ahora, con lo que les acabo de decir de este capítulo, les quiero hacer como una pequeña reflexión, y es que muchas veces Dios nos habla, nos promete cosas, pero obviamente no pasan ya. O sea, no es como que Dios te promete algo y al minuto se está cumpliendo. No. Eso pasa después de un tiempo, cuando Dios considere que es el tiempo en que se cumpla. Y muchas veces nosotros simplemente nos empezamos a afanar porque no se ha cumplido, o simplemente creemos que, yo no sé, que a Dios se le olvidó la promesa, o que simplemente ya no va a pasar. Entonces, algo que me encanta es que a Pablo se le apareció el ángel, no pasó nada, 2 semanas después es que ven la tierra. Entonces ahí quiero recalcar esto, y es que en esas 2 semanas Pablo no pierde la fe. Pablo sigue creyendo que Dios va a hacer algo. Pablo sigue creyendo que él va a estar vivo y que nada va a pasarle, ni a él ni a nadie de los que estaban en el barco. Entonces los quiero invitar a eso, a que cada vez que Dios les hable, que Dios les prometa algo, y no pase nada en 2 semanas, un mes, el tiempo que sea, sigan ahí, porque si Dios lo dice, lo cumple, y en esta historia lo podemos ver. A través del ángel, Dios le dice a Pablo que va a salvar a todos en el barco. Y si ustedes se dan cuenta, así fue, salvó a todos. En el tiempo de Dios, sí. Cuando ellos querían, no. Cuando Dios quiso. Entonces eso es lo que quiero que piensen hoy, que reflexionen acerca de eso y que piensen y sean un poco más como Pablo cada vez que Dios les promete o les diga algo. Y listo, eso es todo, y espero que les haya gustado y que mañana vean qué pasó en el capítulo 28.